vidas. El título de la predicación de hoy, no se asuste con el título. El título es, ¿para dónde rayos miras? El título es, ¿para dónde rayos miras? Y me baso en la perícopa bíblica de la Epístola a los Romanos, capítulo 10, versículos del 8 al 13, perícopa bíblica que ya hemos dado lectura en la liturgia de hoy. La visión es uno de nuestros 5 sentidos. A través de la visión aprendemos, interpretamos, nos emocionamos, nos frustramos, nos llenamos de alegría o nos llenamos de tristeza. Todo está hacia donde dirigimos nuestra mirada. Hoy les voy a invitar, hermanos y hermanas, a través de esta predicación, a concentrar nuestra mirada en un solo objetivo. Así como Pablo lo hizo con la iglesia de los romanos. La Epístola a los Romanos ha sido el tratado teológico más estudiado entre los escritos de Pablo y la obra que más ha influenciado en el pensamiento cristiano. La carta de los Romanos, a través de su contexto, nos indica 2 miradas distintas que despertó el debate entre sus oyentes en el tiempo en que la escucharon. Pablo choca acerca del significado de Jesucristo en la historia humana versus las objeciones del judaísmo sobre la visión de la obra de Dios. El judaísmo veía a un Dios separatista, veía a un Dios que no tenía espacio para aquellos que no tenían la sangre judía. Era un Dios que se basaba en una ley que se basa en lo que me conviene a mí, lo que le conviene a algunos y lo que discrimina a otros y a otras. Ciertamente la gente levantaba su voz según la conveniencia, y en nuestros días es igual. Levantamos nuestra voz a lo que nos conviene. En unas ocasiones levantamos nuestra voz cuando es un beneficio para nuestra vida, para nuestra persona. Incluso si ese beneficio para mi persona no importa que pisotee o marque a otro o a otra. La carta de los Romanos trata sobre la comprensión de la justicia de Dios a través de Jesucristo. Frente a la precaria y pecaminosa situación humana, se levanta la justicia y el amor divino. La lucha en el contexto de los romanos es que la iglesia logre por medio de la predicación y del testimonio la unión de los gentiles incrédulos y los israelitas recalcitrantes en un solo pueblo como expresión de la misericordia de Dios. O sea, que la justicia de Dios está en unificar lo que es heterogéneo, en unificar a los grupos que se atacan a través del amor. Mire, esa unión solamente es posible con la consumación de la sabiduría divina. Eso solamente lo puede hacer el Señor. Creo que en nuestros tiempos contemporáneos vivimos desafíos parecidos a los desafíos de la carta de los romanos. Yo sé que ahora no hay una lucha entre gentiles y hebreos, pero nuestra sociedad también vive en divisiones que tienen diferentes matices, divisiones políticas, divisiones religiosas, divisiones raciales y, ¿por qué no decirlo?, divisiones sexuales. Son muchas las diferencias que provocan la división y la lucha para mantener un punto de vista. Y aunque en ocasiones, hermanos y hermanas, esos puntos de vista que tratamos de mantener provoquen muerte, y si no me cree que los puntos de vista en ocasiones provocan muerte, pregúntele a todas las víctimas de racismo o de discrimen si no hay puntos de vista que matan y que promulgan el odio. Pero el evangelio es distinto. El evangelio no es así. El evangelio no es mantener un punto de vista, sino acercarnos a la justicia divina, y esto se logra cuando vivimos en el Espíritu Santo de Dios. Y no me confunda, porque vivir en el Espíritu Santo de Dios no es permanecer o pertenecer a un club social de superdotados. No es eso. Vivir en el Espíritu es vivir en el amor perfecto de Dios.
Pero eso no es fácil. Eso es un desafío. Analice bien esto, porque muchas veces actuamos por el rencor y no por el amor cristiano. Mire, si Cristo libera del pecado y de la muerte y da la vida, la pregunta teológica profunda y medular es, ¿cómo ha de vivirse esa vida? En especial, ya que somos aún carne y estamos sometidos a la carne. Y en la carne buscamos beneficio personal por encima del comunitario. ¿Cómo entonces se puede revelar ese espíritu? El capítulo 8 de Romanos nos da una respuesta en labios de Pablo. Es que debemos vivir no de acuerdo con la carne, sino con el Espíritu de Dios que resucitó a Cristo entre los muertos. El versículo 13 de nuestra perícopa dice, ¿recuerda lo que dice? Hay que poner atención. Yo se lo voy a repetir, dice, si vives según la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras del cuerpo, viviréis. Iglesia, es lógico que el Espíritu se atribuya un pensamiento que es vida y que es paz. Pero nuestro texto atribuye también un pensamiento a la carne, que es enemistad personal con Dios, que nos lleva a la muerte. Si miramos con la carne, nos inclinamos a pisotear a nuestro prójimo. Porque es mantener nuestro punto de vista, es mantener nuestra posición. Y a veces, por mantener ese punto, marginamos a nuestro prójimo porque es diferente. Y queremos que sea igual, pero es diferente. Inclusive, para mantener nuestro punto de vista, hacemos como hacían los judíos. Nos alegramos de su desdicha, diciendo, qué bueno que te pase, que en otras palabras lo que estamos diciendo, qué bueno porque eres distinto a mí. Qué bueno que yo soy feliz y tú eres desdichado. Esos son los puntos que separan, que marginan, que golpean. Pero cuando es a mí que me toca el golpe, cuando es a mí el que me toca el cantazo, cuando es a nosotros y a nosotras que se nos acusa o se nos trata de violar nuestros derechos, entonces suplicamos que nos miren con ojos de misericordia y con ojos del Espíritu y no es de los ojos de la carne. La palabra es muy sabia. La palabra de Dios es muy sabia cuando dice que hagamos a otros lo que deseamos que nos hagan a nosotros mismos. Oiga, cuando esa palabra de vida nos invita a amar al prójimo, no importando que sea distinto. Hay que amar al prójimo como uno mismo. Y en cada acción que tomen, la pregunta es, ¿esta acción ama o odia? ¿Esta acción unifica o divide? Siento un silencio. ¿Qué hace mi acción? ¿Promueve el amor de Dios? ¿Imita a Jesucristo? ¿O se aleja de su ejemplo? El cristiano vive mirando con los ojos, si vive mirando con los ojos de la carne, ¿qué es lo que lo lleva? Lo lleva a la división, lo lleva a tener hambre de poder, lo lleva al culto al yo, lo lleva al deseo de sobresalir. Pues mire, si miramos con los ojos de la carne, seremos retribuidos como tal. Pablo enfatiza que el que mira con los ojos espirituales recibe los frutos del Espíritu. Y no como galardón, porque los frutos del Espíritu no son premios porque nosotros no los merecemos. Son regalos de Dios porque vivimos la vida según la imagen de Cristo. Si es cierto, hermanos y hermanas, que el Espíritu ha sido derramado en sus corazones, la vida de fe no puede dejarse de desarrollar de ese modo. Tiene que crecer en la gracia de Dios. La vida es un testimonio de la fuerza del Evangelio de Cristo. Si miramos al Espíritu, no podemos predicar el amor con nuestra boca y vivir el odio con nuestras acciones, sino que nuestro verbo va de la mano con nuestros hechos. Porque ¿de qué vale que con la boca te diga que te amo y con la mano te golpeo?
¿Sabe qué, hermanos y hermanas? Permítame en esta mañana explicarme con un cuentito. ¿Puedo? Es un cuentito de la diferencia, lo que provoca la diferencia de mirar en la carne o de mirar en el espíritu. El cuento se desarrolla en el primer siglo. El entorno es sobrio, se oyen susurros de lamento, hay lágrima y llanto, la puerta está bien cerrada, una buena tranca la cruza, hay miedo, se percibe persecución y en el cuarto hay 10 deambulantes con sus fieles amigos y amigas. Son los hijos e hijas de la calle que están entre la fe y el temor. Han perdido a su maestro. La carne dice que todo ha terminado, que no hay fuerza, que no hay vigor. La fe ha sido crucificada en la cruz. Mírenlos bien, iglesia. Obsérvenlos bien. Son la frustración andante. Su maestro murió y ellos no terminaron el curso. Están confundidos y confundidas. Sus voces roncas es un grito de dolor y de llanto. Sus mentes están llevándolo a la culpabilidad, los lleva a la derrota. Si la visión del Espíritu depende de estos 10 hombres frustrados, podemos decir que no hay nada que buscar, que no tienen ánimo, que no hay forma que se levanten, que no tienen presencia social, que no tienen conocimiento porque es limitado y que carecen de lo económico. Por lo tanto, no pueden contratar asesores. Su mundo no conoce la ciencia. Están perdidos, no tienen esperanza. Pero de momento, en medio de toda esa realidad, sucede algo. Parece que se han encontrado con la muerte o con un fantasma. Los ojos de la carne no pueden ver la resurrección, pero ante sus ojos de fe, guiados por el Espíritu de Dios, ven a alguien que se ha levantado entre los muertos. Algo se derrite dentro de su espíritu. Estos hombres que han estado cerca del Maestro, ante la presencia de este hombre, se sienten ríos de agua viva que cruzan su ser. Los cuerpos están cambiando, las miradas están cambiando, la pasión vuelve, se enderezan los cuerpos, se oye la presencia de Dios que hace que la frustración sea sepultada en lo profundo de la tierra. Iglesia, mire bien este cuento, porque todo comenzó con 10 hombres asustados después de la cruz de Cristo. 10 hombres aterrorizados y avergonzados. 10 hombres metidos en un cuarto con la puerta bien cerrada, pero el Maestro pudo ponerse en medio de ellos y proclamar: como el Padre me ha enviado, así os envío. ¿Y sabe qué pasó, iglesia? ¿Quiere saber? Aquellos 10 hombres, aquellos hombres que no prometían mucho, 10 hombres que nadie apostaría a sus facultades, Él los envió. Los envió. Los envió a los puertos, a los atrios, a los barcos, llegaron a la sinagoga, de allí a la cárcel, de la cárcel a los palacios. Lo que la visión de la carne rechaza, la visión del Espíritu envía. Lo voy a decir otra vez. Subráyalo. Lo que la visión de la carne rechaza, la visión del Espíritu envía. No importando que sean diferentes, no importando que esté la diversidad, aquellos hombres y mujeres en aquel cuarto fueron comisionados por Cristo. Aquellos 10 predicadores itinerantes fueron a todas partes. El mensaje del carpintero de Nazaret, condenado a muerte de cruz, dominó todo el mundo civilizado. Aquellos 10 hombres constituyeron una fiebre contagiosa. De aquel puerto de lágrimas y frustración salió un organismo, un movimiento. Hombres y mujeres sin educación provocan que tiemble la tierra más fuerte que el terremoto más poderoso. Iglesia, ¿no sería hermoso que volviera a suceder? ¿No sería hermoso que se repitiera la historia? Que pase otra vez,
que los frustrados y los llorosos cambien a ser apasionados, gozosos. No le gustaría que se repita la historia. Los que miran con los ojos de la carne dicen que es imposible, dicen que eso ya no pasa, que el mundo es demasiado duro, demasiado secular, que estamos en la era de la información, no en la era de la regeneración, que la iglesia le ha puesto tranca a sus puertas porque le teme al mundo. Porque le teme enfrentar los desafíos del mundo. Y como resultado, el mundo continúa largamente sin ser tocado por las enseñanzas del Cristo resucitado. Como cuestión de hecho, Iglesia Metodista Betel, más de la mitad del mundo no ha oído todavía la historia del Caballero de la Cruz. Mucho menos la han estudiado. Y los pocos creyentes que lo hacen a menudo vuelven fatigados y heridos, maltratados en las riñas y en las frustraciones de sus necesidades. Porque dicen que sus anhelos no son prácticos, que sus necesidades son pecaminosas y los tronchan, los marcan, los etiquetan y los demás, los que hablan más duro, se dedican a etiquetar, están muy ocupados buscando etiquetas de odio para pegarlas con el fragmento del literalismo tóxico que marca y destruye. Iglesia, ¿qué tenemos que hacer para encender el fuego otra vez? ¿Qué hay que hacer para que vuelva la pasión que nos empuje a todo lugar? ¿Qué hay que hacer para que el pueblo haga como aquellos 10 hombres y mujeres, con el mismo ánimo, llegar al palacio como a la cárcel, a la ciudad como al campo, al punto de droga como la urbanización exclusiva? ¿Qué hay que hacer? La respuesta está en esos 10 hombres y mujeres. Hay que mirar con el Espíritu para decir a viva voz: todo lo que sé es que estaba muerto y ahora está vivo. Todo lo que sé es que mis sueños estaban muertos, que mi esperanza estaba muerta, que mi familia estaba muerta, que mis derechos estaban muertos. Pero cuando se presentó el Cristo resucitado, ahora sé que estoy vivo, que mi esperanza vive, que mi familia vive y que mi iglesia vive. Pero hay que tener ese encuentro con el Cristo resucitado, un encuentro verdadero, un encuentro real, un encuentro que cambie mi ser, un encuentro que haga que se me caigan las capas del estereotipo y que brille el amor de Cristo en mí. Y la pregunta es: ¿estás preparado para ese encuentro? ¿O le tienes miedo? Porque da miedo. Porque las presiones te van a decir: margina, golpea. Vete con los muchos y deja a los pocos. Pero le tengo una noticia. Dios es un Dios parcializado. Se parcializa con el pobre, con el hambriento, con el sufrido. Y la iglesia está llamada a imitar a Cristo. ¿Lo oyó? De la única manera que podemos decir que está vivo es teniendo en nuestro corazón su presencia. Iglesia Metodista Betel, Cristo está vivo. Cristo está vivo. Y la iglesia que mira con el Espíritu es una iglesia viva en Cristo Jesús. Porque algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder a aquel que se para a pocos centímetros del Cristo resucitado. Sucede algo cuando veo su cuerpo. Sucede algo cuando mis manos tocan las heridas de sus manos. Sucede algo cuando toco su costado. Tiene que suceder algo cuando escucho su poderosa voz que dice: yo te envío. ¿Y a qué te envía? ¿A odiar? ¿O a amar? ¿A destruir o a construir? ¿A marginar o a incluir? Se oye bonito. El desafío es vivirlo. Pero para sentir esto, hermanos y hermanas, no podemos dejar de mirarlo. No podemos dejar de mirarlo con los ojos del Espíritu. Y la pregunta teológica profunda y medular que se levanta en esta mañana es: ¿para dónde rayos estamos mirando? ¿Para dónde? ¿Para los estereotipos?
Los estereotipos de los seres humanos que luchan por el poder. Porque si nuestra mirada se concentra en la carne, estaremos como los protagonistas del cuentito al principio de la muerte del maestro. Nosotros y nosotras debemos mirar con el espíritu hacia 3 direcciones con un mismo objetivo. Los creyentes, los que tratan de mirar con los ojos del espíritu, miramos hacia atrás en la historia, hacia la cruz y la tumba vacía. Hay que recordar, iglesia, lo que costó nuestra salvación. Hay que ver a Cristo mutilado en la cruz, porque fue su sangre la que pagó el precio, pero también vemos la esperanza de la resurrección. Hay que mirar hacia atrás para aprender de nuestros errores, de los errores que marcaron a la gente, de los errores que le dijeron a los negros que eran menos, de los errores que le dijeron a las mujeres que no se contaban, de los errores que marcaron a la niñez con una teología de blancos, de los errores que le dicen a los deambulantes que no valen, de los errores que le dicen a los adictos que no se pueden levantar. Es hora de romper el paño, es hora de romper el paño de la marginación y vivir con la esperanza de Cristo. ¿Lo rompe o te gusta? Es que hace frío y con estas ropas. Porque el paño de la marginación es cómodo, es interesante, pero te aleja del evangelio de la verdad. ¿Sabe qué, hermanos y hermanas? Hay que mirar a Cristo. Hay que mirar al objetivo del Señor. Hay que mirar lo que Él ha hecho por nosotros. La cruz y la tumba quedaron vacías ante la victoria de la resurrección. También debemos mirar hacia adelante, porque tenemos la promesa de aquí, así como subió, así también volverá por su pueblo en la venida final. Esa es la esperanza de la justicia divina, porque su venida es para hacer justicia. El mundo no hace justicia. El mundo se vende por lo económico, pero a Cristo nadie lo compra. Y hace la justicia del amor y de la verdad. Pero también, iglesia, debemos mirar hacia arriba y ver al Señor ascendiendo y seguirle el consejo a Colosenses 3:1. ¿Se acuerda de eso? De Colosenses 3:1. O sea, 3:1. ¿Se acuerda? Allí dice, buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Nuestra mirada, en síntesis, tiene que estar centrada en Cristo. Esa es la señal de nuestra victoria en la fe. Cuando nuestro Señor ascendía victorioso a los cielos, miró abajo a sus discípulos y discípulas y le hizo 2 promesas referentes a su espíritu. Él dijo que ese espíritu le recordaría todas las cosas que Él le había dicho. Recordemos Juan 14:26 que dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Y la pregunta es, ¿qué dijo Jesús? Sus palabras expresaron odio o amor, expresaron marginación o inclusión. ¿Qué hizo Jesús? Iglesia, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué vas a hacer tú? Hermanos y hermanas, hay que enfocarse en esa misión de Dios. Además, Jesús dijo en la ascensión, el Espíritu sería maestro, líder e informador de la voluntad de Dios, como afirma Juan 16:13. Que dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando nuestro Señor llegó a las puertas del cielo, 4 grandes realidades le esperaban. Jesús fue coronado como rey y ordenado sacerdote. Jesús es nuestro rey y nuestro sacerdote.
Y también empezó su intervención como abogado y su preparación como predecesor. Jesús es tu abogado y Jesús está preparando morada para ti. Su victoria, iglesia, es total. Jesús no gana medias. Jesús gana toda la partida. Jesús gana en todas las dimensiones. No importa donde lo mire, abajo, alrededor, arriba. Él venció y por Él, si no le quitan las miradas, nosotros y nosotras venceremos también. Así lo dice Romanos 8:37. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Óigalo otra vez. Somos más que vencedores por aquel que nos amó. Común denominador, amor. 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 Eso es amor en el lenguaje bebístico. Los 10 hombres de nuestra perícopa, los 10 hombres de nuestro cuento, dejaron de ver a Jesús. Lo dejaron de ver cuando lo arrestaron. Lo dejaron de ver cuando para proteger su vida lo abandonaron o lo negaron. Lo dejaron de ver cuando el dolor de su muerte provocó que apartaran la mirada. Y cuando uno deja de mirar a Cristo, se frustra. Viene ese sentimiento de derrota. Viene ese sentimiento de sentirse incapaz. Incapaz de hacer las cosas. Pero el Cristo resucitado tomó a estos 10 hombres y todos los que estaban en aquel lugar, y todos los que sentían frustración, y todos los que eran débiles, y todos los que no tenían recursos, y de ahí nació, iglesia, la poderosa iglesia de Jesucristo, que tiene billones y billones de seguidores. De 10 frustrados. Si fuera una pelea en Las Vegas, nadie apostaba por ellos. De ahí. Y salió esa iglesia para amar como Dios ama. Oiga bien, para amar. Cita el pastor García bien. La iglesia está para amar, para amar, para amar y para amar. Esa es la consigna. Esa es la fe de los verdaderos cristianos y cristianas, que procuramos llegar hasta los confines de la tierra. Y la pregunta profunda, teológica y medular es: ¿y cómo lo hizo Dios? ¿Cómo Jesús pudo coger 10 frustrados y llevar el evangelio? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo cambió la frustración de sus seguidores a pasión de llevar el evangelio? La contestación, iglesia, es: provocó que cambiaran su mirada. Que cambiaran su mirada de las frustraciones a que miraran la resurrección. El que estaba muerto ahora vive y está entre ellos para comisionarlos a una misión. Tal vez, hermanos y hermanas, hoy sería una gran oportunidad para que todos hagamos lo mismo que hicieron aquellos hombres y aquellas mujeres. Debemos cambiar nuestra visión de derrota y enfocarnos en la victoria del Cordero de Dios. Tal vez todos y todas necesitamos testificar su majestad y anhelar su victoria. Tal vez necesitamos oír nuestra comisión otra vez. Que baje Jesús resucitado en la iglesia metodista Betel y nos vuelva a comisionar, que nos vuelva a hablar y que por una vez y por todas yo entienda que esta es la poderosa voz de Dios que me envía. Qué hermoso sería. Jesús le preguntó a sus discípulos y discípulas si aceptaban esa misión. Y hoy, a las 12:05 de la tarde, te lo pregunta a ti y me lo pregunta a mí. Estamos en el templo buscando su presencia y Dios nos está hablando. Han pasado miles de años desde aquella primera aparición de resucitado. Pero Dios sigue obrando, Dios sigue transformando, Dios sigue sanando, Dios sigue venciendo. Hoy Jesús te pregunta, como lo hizo con aquellos 10 hombres, ¿aceptas la comisión?
¿Aceptas la comisión del amor? De la misericordia, de la coigualdad, de la comisión de que tu mano siempre levante, pero que nunca margine. ¿Aceptas la comisión? Él se presenta y te pregunta. Y la pregunta teológica profunda y medular es: ¿qué le dices al Señor hoy? ¿Qué le dices al Señor mañana? ¿Qué le dices al Señor el resto de tu vida? ¿Qué le dices a Dios? Sus seguidores le dijeron que sí. Y 2000 años después, tú y yo estamos en un templo adorando y glorificando su nombre. Pero su respuesta ya quedó en el pasado. Ya pasó. La respuesta importante es la tuya. Atrévete a pararte firme en la base del amor de Cristo y decirle: Señor, sí.